Muy buenas tardes, estimados participantes de nuestra Amazonía peruana, señores que están en la sala y que por problemas de internet no pueden estar de repente participando activamente, pero Iser Mía los saluda desde acá. Estamos empezando el primer módulo denominado Planificación pedagógica de los aprendizajes en educación básica, teniendo en cuenta el Currículo Nacional de Educación Básica. Voy a compartir, por favor, desde la otra pantalla me pueden señalar si es que notan la diapositiva o no, y a través del chat, sin abrir su audio, me pueden comunicar, o en su defecto también el audio de un video que no se escuche, también me pueden escribir a través del chat, señalando que no se escucha bien. Empezamos esta reunión a compartir el trabajo del día de hoy correspondiente al módulo señalado. Hablar de planificación es un tema muy interesante e importante en nuestro trabajo diario. Sabemos que nuestro trabajo empieza en el mes de marzo y por ende empieza la planificación de los 15 días que ya se ha hecho asiduo de todos los años y que el Ministerio de Educación programa antes del inicio con los estudiantes. Esta planificación es importante porque de ahí depende todas las actividades y experiencias de aprendizaje que nosotros realizamos a través de todo el año escolar, desde marzo hasta diciembre. A propósito que ya estamos cerrando el año lectivo 2022 con todos los problemas que hubo al inicio por la situación misma de la pandemia, que aún todavía no se retira, y que en algún momento ha sido una educación de tipo híbrida. Quiere decir que muchas instituciones han trabajado algunos días en los colegios presencialmente y otros días en sus casas. Esto se ha visto en el mes de marzo, abril, mayo, en algunas instituciones hasta julio más, dependiendo de la pandemia, cómo ha continuado o no. Esto lo sabemos porque ustedes son profesores, ya sea de inicial, primaria y secundaria, los que están en sala. Muy bien, entonces, planificación pedagógica de los aprendizajes en educación básica no es nada más que cómo hacemos nuestro trabajo diario y que se enmarca en lo que nuestros estudiantes desean aprender, ¿no? La pregunta clave en la planificación es ¿qué es lo que mi estudiante quisiera aprender? No es la pregunta que se hacen muchos colegas, en el cual es ¿qué es lo que voy a enseñar para que mis estudiantes aprendan? No parte la pregunta de ahí. La pregunta es, ¿qué necesita mi estudiante? O sea, que mi estudiante me señale qué necesita para aprender significativamente. Pero nosotros cambiamos toda la sintonía de un buen aprendizaje de los chicos y en la cual nos interesa más que nuestra planificación sea de acuerdo a lo que desarrollo para todo el año lectivo, en base a las competencias, las capacidades, a través de las experiencias de aprendizaje y actividades de aprendizaje, y no nos interesa lo que el estudiante quiere aprender. De ahí la importancia de hacer una buena planificación. ¿Ya? Planificación para el Ministerio de Educación tiene diferentes acepciones. Por lo tanto, se ha visto ya antes del 2018, la planificación era algo así como, ¿qué es lo que yo voy a prever? ¿Qué voy a organizar? Y luego, ¿cuál será mi toma de decisiones de lo que yo he organizado en base a la prevención? ¿Qué es lo que necesito para realizar el desarrollo de mis aprendizajes con los chicos, a través de mi enseñanza? O sea, era prever, organizar y decidir. Eso fue en primer momento. A partir del 2018, en la que ustedes conocen, sobre todo en secundaria, salió la planificación curricular a través de una cartilla que ustedes pueden recurrir al internet, en Google, buscan cartilla de planificación, que fue exclusivamente para secundaria, pero que inicial y primaria también podían de alguna manera ver cómo es que la planificación se da en ese entonces con otro sentido, ¿no?
ya es soñar, ¿no? Y luego diseñar. O sea, yo sueño en algo, yo a través de una idea y luego lo plasmo en un documento. Es lo que nosotros hacemos en la planificación. Vemos qué es lo que voy a realizar en todo el año y luego eso lo plasmo en un documento, ya sea hoy en día, experiencia de aprendizaje, por supuesto, partiendo de un cartel de capacidades y competencias que ya el Currículo Nacional de Educación Básica me provee, todos tenemos. En inicial tiene su programa curricular, en primaria tienen su programa curricular, en secundaria también tienen su programa curricular del Ministerio de Educación. Pero cada uno de nosotros, de acuerdo al nivel en que nos encontramos, tomamos de ahí todo el acervo, ¿no? Digamos así, todo lo que está plasmado y a través de él realizamos nuestro trabajo en la planificación. Vamos a leer un poquito de lo que sostiene el Ministerio de Educación. Señala que planificar es un proceso. ¿Qué quiere decir un proceso? Un conjunto de pasos debidamente articulados y bien señalados, en el cual se prevé, o sea, con antelación veo qué voy a hacer, ¿no? Organizo, ¿no? Las competencias, las capacidades, los desempeños con mis estudiantes. Y luego reflexiono y señalo de ahí y tomo una decisión. Y eso apunta al propósito de aprendizaje. Recuerden ustedes, queridos colegas, que el propósito de aprendizaje es el compromiso que tenemos los profesores con los estudiantes para poder realizar nuestra experiencia de aprendizaje a través de la situación significativa y que esto se ve plasmado en la actividad de aprendizaje, que sabemos que antes de 2019 se denominaba sesión de aprendizaje. También lo vamos a ver más adelante como los tipos de planificación, ¿no? A largo alcance, a corto alcance. Pues eso es lo que hacemos. Ahí en el propósito están plasmados las competencias, las capacidades, los estándares, los desempeños, adosado, o sea, adicionado, o sea, junto a los enfoques transversales, que de alguna manera representan las actitudes, los valores, la moral, etcétera, que esperamos en los estudiantes, el comportamiento, la conducta, etcétera. Pues bien, ahí tienen ustedes entonces un conocimiento general de lo que se entiende para el Ministerio de Educación que es planificar, ¿no? Entonces, el tipo de planificación que uno realice debe ser reflexivo. ¿Por qué debe ser reflexivo? Hay que tomar en cuenta qué es aquello que nosotros nos preocupa para poder desarrollar la enseñanza-aprendizaje en el aula. Tomar en cuenta la situación misma. En algunas de las diapositivas, ya más adelante, sobre todo en las experiencias, les voy a colocar un audio video para que ustedes vean qué es lo que propone la ONU justamente en plena pandemia, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas a través de la UNESCO, ¿no? Que es la entidad de educación mundial. Ahí más o menos el mundo cambia totalmente. 2020-2021 es un cambio tremendo que hay, ¿no? De estar en sala, en presencial, ¿no? Prácticamente los chicos confinados y nosotros también los profesores que teníamos que hacer un trabajo remoto. Es ahí entonces la necesidad de cambiar el paradigma, cambiar el chip de lo que hago en aula, que hago ahora desde mi casa. ¿Cómo, cómo voy a señalar cuáles son las características de mis estudiantes en este momento, ¿no? 2020-2021, ¿qué planificación podría haber hecho? Entonces, ahí el mundo cambia, ¿no? Y en base a ese cambio, entonces aparecen las experiencias de aprendizaje, en la cual incluyen actividades que los estudiantes deben desarrollar. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Antes de llamadas, siempre me preguntan, ¿y a qué es similar? O digamos, ¿qué es la experiencia de aprendizaje semejante a cuál de las unidades didácticas que tenía antes? ¿Es una unidad de aprendizaje? ¿Es un proyecto de aprendizaje? Si yo tendría que dar una respuesta total, no la podría hacer, pero me inclino que es un proyecto de aprendizaje, porque en un proyecto hay un conjunto de actividades a la cual nosotros la denominamos, ya sabemos lo que antes era las sesiones de aprendizaje, con nuestro propósito, la secuencia didáctica, tan igual.
No ha cambiado eso, ¿no? Y que partiendo de una situación significativa, nosotros vamos a desarrollar con los estudiantes el proceso de enseñanza-aprendizaje y que eso nos va a llevar a nosotros a que los chicos logren aprendizajes significativos a través del enfoque por contenido. Entonces debe ser reflexivo, que es lo que reflexionamos el año 2020-2021 con una nueva situación mundial, era hacer nuestra planificación igual que hasta el 2019 lo habíamos hecho, con nuestras unidades didácticas, las unidades de aprendizaje, los proyectos de aprendizaje. ¿Era similar? Igual, parecido, no, totalmente diferente. Porque la misma hizo que todo cambiara. Entonces, de ahí que al ser un mundo cambiante, ya la realidad no es la misma. Y tal es así que no es la misma que nosotros debemos preocuparnos hoy más que nunca por hacer que esta planificación sea de acuerdo a lo que el estudiante necesita, no a lo que nosotros queremos lograr. Por supuesto, queremos lograr que el propósito se cumpla, que las competencias que yo he planificado a lo largo del año sean suficientes a través de las experiencias de aprendizaje y logre terminar mi propósito que me he planteado, pero no es tan así, ¿no? La planificación inversa te dice que se parte al revés, del final hacia el inicio de una planificación directa que hacemos, ¿no? Al contrario, no debemos partir a partir del producto, disculpen la redundancia, a partir del producto de nuestra evidencia, preguntándonos cómo es que se llegó ahí, e ir retrocediendo hasta nuestra primera parte de la planificación. Miren ustedes, planificación inversa. Creo que más adelante hay un audio, videos acerca de eso. Pues bien, avancemos. Entonces, otro, debe ser flexible, por supuesto. Mire, los cambios bruscos que ha habido ha obligado a que la flexibilidad sea una característica muy importante en la planificación y en todo evento, porque si no eres flexible, quiere decir que todo lo que planificaste el 2019 debíamos haberlo en 2020. Recuerden ustedes, colegas, nos situamos en el año 2020, ya se había planificado las 2 semanas, ¿no? Porque el confinamiento me parece que fue a partir del día 16 que hizo el presidente Vizcarra, 16 de marzo, ya se había planificado, estábamos listos para empezar las clases, sin tener en cuenta el confinamiento. Nuestra planificación fue tal igual que lo hacíamos hasta el 2019, pero se produjo ese cambio, entonces todo varió. Entonces tuvimos que recurrir a un currículo flexible, de emergencia. Inmediatamente el Ministerio de Educación tomó la iniciativa y a través, y hay que decirlo, de los países amigos, de dentro de ellos Chile, donde ellos desarrollaron inmediatamente el Aprendo en Casa, y de ahí tomamos ese ejemplo y sucedió que el 2021 se ha trabajado con Aprendo en Casa. Es más, este año 2022 se ha venido trabajando con Aprendo en Casa en algunas comunidades alejadas del país, en la sierra o en la selva. Seguro que usted, si pudieran transmitir más adelante a través del chat y responderme, no, si eso que digo yo es cierto, si todavía en algunos sectores se sigue trabajando con Aprendo en Casa, ¿no? A través de experiencias de aprendizaje. Muy bien, entonces, por eso debe ser flexible, porque si no es flexible, hubiéramos realizado lo que habíamos hecho hasta el mes de marzo de 2020. Al ser flexible, permite hacer cambios de inmediato, de acuerdo a la realidad, y eso debe ser una característica siempre. El Currículo Nacional de Educación Básica se distingue porque es reflexivo, porque es flexible, porque es innovador, y otras características que no vienen al caso, pero que es menester mencionarlo, ¿correcto? Muy bien. Ahora, en este proceso de la planificación, entendiendo que es reflexivo y es flexible como características, es importante tener en consideración las aptitudes, o sea, cómo se encuentra predispuesto el estudiante, ¿no? Y cómo nosotros debemos responder a esas necesidades, intereses, demandas y características que tiene nuestro estudiante en este contexto, en el contexto en el que nos encontramos, que todo ha variado. Entonces,
estos dos eventos importantes, hasta el 2019, marzo del 2020, se produce este confinamiento y cambia todo con el SARS-CoV-2 y COVID-2019. Hubieron cambios tremendos a nivel mundial y en nuestro país, por supuesto. Entonces, todas esas necesidades y características que teníamos de un estudiante que iba a clase, cambiaron todo ello por nuevos intereses del estudiante que está confinado en casa y donde nuestra labor como profesor no era presencial, sino era más bien un acompañante, un monitor, porque el desarrollo de los aprendizajes en casa era por parte de la familia. Recuerden ustedes que ellos han estado confinados igual que nosotros. Nosotros hacíamos clases desde nuestros celulares o a través de una laptop. Si teníamos el Zoom, pero nuestros estudiantes no tenían esa posibilidad, se ha hecho maravillas. En la selva me supongo que ustedes han hecho maravillas. Yo por eso mi saludo a ustedes y mi respeto. Muchos me decían que han trabajado por la radio, ¿no? O inclusive el profesor iba hasta la comunidad tan alejada en la selva, en el Alto Marañón. Recuerdo que una clase, perdón, me señalaba que profesor me decía, yo tenía que ir en tiempo de pandemia y reunirlo en una pampita, ¿sí? En la selva, en una pampita o en una canchita, pero todos alejados con su mascarilla y yo dar las clases, porque no había el aparato pues importante para hacer como nosotros lo estamos haciendo a través, por ejemplo, de Zoom, a través de una laptop, usted de su casa, de repente también en una PC o a través de un celular, no, gente que no tenía. Es más, aun cuando tuviera, no había señal. Entonces ahí el profesor tenía que hacerlo in situ, pero no como en el aula todos juntos, sino separados, y luego sí iba a darle las tareas. Y luego recogía las tareas. Miren ese trabajo en Alto Marañón, en Purús, que seguro ustedes conocen, Alto Purús, no tengo la oportunidad de conocerlo, está en el Trapecio, me parece, Leticia, allá en la parte última de Loreto para allá, que va con Colombia o con Brasil. ¿Se dan cuenta ustedes? Ese trabajo del profesor, tener que ir a sus alumnos, no de cerca, sino de lejos, y transmitirles su tarea, recoger sus tareas, porque no, pues en casa no había una radio, no había una televisión para hacer aprender en casa, menos un celular, ¿no? Entonces, esos problemas ha habido. Esos problemas ha habido. Entonces, en base a eso, es importante que nosotros tengamos en cuenta las dificultades que ha habido. Las dificultades que ha habido, ¿no? Entonces, es menester que nosotros pongamos mucha atención en nuestra planificación con esta nueva realidad. Esta nueva realidad nos exige que tengamos también en consideración, tengamos en cuenta las consideraciones necesarias para poder cambiar nuestra planificación, porque la realidad cambió de tal manera que hoy en día ya es diferente nuestra planificación. Nosotros hacemos experiencias de aprendizaje en base a la realidad, y eso es muy importante porque así nos dice el enfoque por competencia. Tenemos que basarnos en nuestra realidad. ¿Y cuál es nuestra realidad? Esta, la presente, con aún problemas con la COVID-19, que viene la quinta etapa y todo. Entonces debemos considerar esto, tener muy en cuenta la planificación del año 2023. Y es importante, estimados participantes, esta primera clase, esta primera sesión de su especialización, porque la tenemos que tener en cuenta para poder hacer nuestra planificación. Si nosotros tenemos en cuenta nuestra planificación, va a ser muy interesante hacer nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, plantear bien nuestros propósitos y hacer que nuestras enseñanzas sea lo mejor posible para lograr aprendizajes significativos, que al fin y al cabo esa es la razón de ser de un maestro como usted, de un maestro como yo y todos los que ejercemos la carrera pedagógica, ¿correcto? Muy bien. Quiero que vean el siguiente video. Sí, por favor, a través del chat me escriben si es que se escucha. Este módulo
le permitirá comprender el proceso de planificación de acuerdo con el Currículo Nacional de la Educación Básica y las bases teóricas que lo sustentan. Antes de empezar el módulo, usaremos una analogía que nos ayudará a entender la estrecha relación entre la planificación y la evaluación. Imagínese que tiene la oportunidad de viajar y que puede escoger a dónde ir. Obviamente, antes de pensar en cómo llegar y qué hacer, tiene que saber a dónde irá. De lo contrario, no es posible planificar significativamente. Es igual en educación. Tenemos que conocer cuál es nuestra meta de aprendizaje para poder planificar significativamente lo que haremos para llegar a ella y saber si estamos haciendo lo correcto para lograrlo. Del a dónde vamos depende toda la planificación. En el Currículo Nacional de la Educación Básica, saber a dónde vamos es tener como meta el perfil de egreso. Su viaje puede ser en avión o en autobús, depende del punto de partida. Igualmente, en educación. Una vez que tenemos las metas, necesitamos saber cuál es el punto de partida, es decir, qué saberes tienen nuestros estudiantes. Es importante conocer lo que ellos saben. Si lo relacionamos con un viaje a Machu Picchu, saber cómo haré la planificación de mi viaje depende de lo que ya sé sobre la ciudad sagrada inca, mis expectativas y la experiencia de otros viajes realizados. Con esta información, puedo hacer un plan de viaje. Este incluirá cómo llegar, qué hacer, qué llevar, dónde hospedarme, entre otros aspectos. Al estudiar esto, seguramente cambiaré algunas ideas preconcebidas que tenía. Es posible que haya comenzado con algunas ideas erróneas, las cuales evaluaré con mis nuevos conocimientos para descartarlas o no. Es igual en nuestra práctica educativa. Tenemos las competencias y el perfil de egreso como metas. Entonces, empezamos con los saberes de los que ya cuentan nuestros estudiantes para desarrollar sus competencias. Durante el viaje, iremos afinando nuestro plan, dado que algunas cosas funcionarán mejor que otras. Es igual en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes y nosotros, los docentes, también debemos hacernos estas preguntas. ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo sigo avanzando? Las planificaciones más efectivas se crean a partir de estas preguntas. Hay, evidentemente, diferentes formas de expresarlas, así como hay diferencias en las definiciones de evaluación formativa. En las lecturas de este módulo, podrás leer a Sadler y a Wiggins y McTighe, quienes profundizan en estas preguntas. Revisemos la cartilla de planificación. Verán que en ella se presenta el siguiente proceso. ¿Qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? ¿Qué evidencia voy a usar para evaluarlos? ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? En este módulo podrás comprender estos procesos a partir de las lecturas realizadas. Este proceso se hace presente en los diversos tipos de planificación, que pueden ser cortos, de unas semanas. Por ejemplo, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje. O largas, de un año. Por ejemplo, planificación anual. En otras palabras, precisamos saber a dónde queremos que lleguen nuestros estudiantes al final del año, al final de una unidad didáctica o al final de una tarea, actividad, sesión o sesiones de aprendizaje. Los aprendizajes que queremos lograr son lo primero que debemos tener presente, es decir, lo que esperamos que nuestros estudiantes conozcan o aprendan. Estos son los propósitos de aprendizaje. A continuación, lo que nos preguntamos es, ¿cómo voy a saber que he logrado el resultado que busco? Si aplicamos esto al ejemplo del viaje, la pregunta sería, ¿cómo sabré que esa fue la mejor forma de hacer el viaje? Lo que en educación se convierte en, ¿cómo podemos los docentes evidenciar que los estudiantes lograron los resultados deseados?
¿Qué evidencia se considerará aceptable para comprobar el logro? Podríamos decirlo, como en esta cita del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Empezar con el fin en mente significa comenzar con un claro entendimiento de tu destino. Significa saber hacia dónde vas y así comprender mejor dónde estás ahora. Y de esta forma, seguir los pasos que siempre te lleven en la dirección correcta. Comenzar con un claro entendimiento, como señala Covey, significa pensar primero ¿a dónde vamos? El concepto de planificación en reversa tiene como sus principales exponentes a Grant Wiggins y Jay McTighe. Ellos son los autores que proponen la planificación en reversa o diseño invertido, que se caracteriza por poner la finalidad educativa de un determinado propósito de aprendizaje como guía, para luego definir cómo se observará ese aprendizaje y después diseñar las actividades que se requieren para desarrollarlo. Es decir, se empieza por el final para llegar al comienzo. Primera fase. Identificar los resultados deseados. ¿Qué deberían saber, comprender y ser capaces de hacer los estudiantes? Segunda fase. Determinar evidencias aceptables. ¿Cómo sabremos si los estudiantes han alcanzado los resultados deseados? ¿Qué aceptaremos como evidencia del aprendizaje del estudiante? Tercera fase. Diseñar las actividades que se requieren para desarrollar los aprendizajes propuestos. Es decir, se empieza por el final para llegar al comienzo. Muy bien, ahí, estimados colegas, hemos visto pues sobre todo la planificación en reversa que le decía, y que en el Perú no se está poniendo énfasis en ello. No sé si en algún momento el Ministerio de Educación lo va a considerar. Pero es interesante, ¿no? Cuando se habla al inicio de ¿a dónde vamos? Y la pregunta en educación sería ¿qué aprendizajes pienso lograr o voy a lograr? Van junto a qué evidencias voy a obtener de eso. O sea, estoy pensando en el inicio y estoy pensando en el final, ¿sí? Y yo digo, entonces, ¿qué aprendizajes voy a lograr? Y luego me pregunto, ¿cuáles son las evidencias que tengo que recoger para lograr ese aprendizaje? Ejemplo, si yo voy a hacer en comunicación una receta de un tacacho con cecinas o un juan, que son platos típicos de ustedes, de la Amazonía peruana, que es muy rica y abundante en platos típicos y muy sabrosos, entonces yo debo, en comunicación, van a hacer un texto o van a escribir de repente un recetario, o van a hacer, sí, un recetario, las indicaciones, qué sé yo. Y entonces yo debo pensar, si mi aprendizaje va a ser que hagan un recetario, ¿no? Escrito en un tríptico, por ejemplo, entonces ya debo estar pensando cuál es la evidencia que va a lograr ese aprendizaje, que es la que va a permitir que mis estudiantes aprendan. Entonces ya estoy pensando que la evidencia va a ser un recetario, que es el producto tangible, en este caso, porque también hay intangible. Entonces eso es lo que intenta la planificación, ¿no? Cuando uno comienza a planificar, ya está pensando en cómo evaluar. Porque si no pienso en cómo evaluar, qué evidencia voy a recoger, se cae por completo luego el propósito de aprendizaje, que es la que rige prácticamente toda la secuencia didáctica de una experiencia o actividad de aprendizaje que hay en el campo de los hechos. ¿Qué se necesita entonces para planificar por competencias? Primero, comprender la relación entre competencias, enfoques transversales y el perfil de egreso. En el video, queridos colegas, se ha hablado al inicio de que en sí lo que busca el Currículo Nacional de Educación Básica es lograr el perfil de egreso, conocer el perfil de egreso y el desarrollo de competencias, acompañado de los enfoques transversales que tienen que ver con las actitudes, valores, etc. ¿Correcto? Quiere decir entonces que yo debo pensar cuál es el perfil de egreso de primer grado de primaria. Si yo soy un profesor de primaria, ¿cuál es el perfil de egreso de un estudiante de secundaria? ¿Cuál es el perfil de egreso de un niño de inicial? El perfil de egreso es
total. Y cada uno de ellos se va desmenuzando. No le voy a preguntar el perfil de egreso en inicial, ni en primaria, ni en secundaria. Yo tengo que preguntarme cuál es el perfil de egreso al término de todo el transcurso, desde inicial hasta secundaria. Lamentablemente ahí se corta. Debería continuar con la superior, ya sea la técnica o la profesional en la universidad, pero queda trunco ahí. Entonces, ese es el perfil, lograr todas las competencias, ¿no? Desde el inicio hasta el final, todas las competencias. Ese es el perfil de egreso, pues el perfil de salida de un estudiante. Por supuesto, por grado, hay, digamos, entre comillas, no un perfil, sino el estándar que te dice, este estudiante tiene que lograr esta competencia, estas capacidades, que son los recursos, los desempeños, ¿no? Lo que tiene que lograr en un determinado nivel o estándar, ¿no? En la escala. Entonces yo debo tener en cuenta que en primer grado está en el tercer nivel. Entonces yo lo que busco, pero ese tercer nivel tiene 2 grados, que es el primer y segundo grado de primaria. Y yo debo saber, como estoy profesor de primer grado, yo debo conocer ese estándar, que es lo que necesita, porque el estándar está generalizado para los 2 grados. Al término del nivel, el estudiante va a pasar al tercer grado de primaria, que es el 4º nivel. Entonces, es un poquito complejo determinar esto, porque en un primer momento, queridos colegas, se pensó, por ejemplo, si un estudiante, es una pregunta, si un estudiante termina el segundo grado de primaria, logró pasar el primer grado, luego pasa al segundo grado, y en el segundo grado, que es lograr el tercer nivel de los estándares. Entonces yo pregunto, ¿ese niño regresa al primer grado o se queda en segundo grado? ¿No? Esa es la pregunta que no se responde. Porque si en verdad no logró, o estoy poniendo no en disyuntiva o complejizando el problema para el Ministerio de Educación. Si no se logra el tercer nivel, escuchen bien, que es primer y segundo grado, el niño aprueba el primer grado y ahora es directo por esa razón, ¿no? ¿Se dan cuenta por la razón? Y luego pasa al segundo grado. En el segundo grado se queda en el segundo grado. ¿Debería volver al primero? ¿Por qué se queda en segundo? Esa es la gran pregunta. Entonces, si entre esa respuesta me diría, no, pero es que el primer grado nadie es, pero el segundo grado se queda. No logró el nivel 3, ¿no? No logró el estándar. Por simple lógica, ha desaprobado. Entonces, esas son las cuestiones que todavía necesitan, ¿no? Plantearse, pero yo lo pongo ahí, lo dejo ahí para no crear de repente enfrentamientos con el ministerio, con los señores de la OGEL o la DRE. Segundo, comprender cómo progresa la competencia en los estándares. Miren, saber cómo el estudiante avanza en los estándares de aprendizaje, ¿no? Así como el desempeño posgrado. Ojo, los estándares de aprendizaje es para medir el nivel, ¿correcto? En este caso, el tercer nivel. Y los desempeños de grado, justamente como dice, es para el grado, en este caso primer grado, qué desempeños debe lograr mi estudiante. Y en cuanto a los estándares, están señalados de acuerdo no al grado, sino al nivel. En este caso, como el nivel, estamos hablando del ejemplo del nivel 3, deberían lograr a través del segundo grado, cuando va a pasar a tercer grado, que es el otro nivel. Ahí como que se rompe un poco eso. Por eso la pregunta que hacía y que lo quiero dejar ahí, ¿no? El progreso entonces es en base a los estándares de aprendizaje. Y los estándares de aprendizaje que están por niveles, son 7 niveles más el 8º nivel, que es destacado. Todos los estudiantes tienen que lograr ello, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Los estándares están con relación al nivel. Y los desempeños que son más específicos, que están dentro del nivel, pero que yo debo saber, de ese estándar, yo debo conocer cuál es lo que yo voy a hacer, porque el estándar es uno solo, ¿no? No dice estándar para el primer
grado, estándar para el segundo grado de primaria. Tampoco hice estándar para el tercer grado, no. Ese estándar es uno solo. Entonces, yo como profesor, supongamos de tercer grado de primaria, yo debo ver en el estándar general, que es para todo el nivel, en este caso, ya en tercer grado es el cuarto nivel, yo debo conocer cuál es aquello que le pertenece y qué es lo que el Currículo Nacional de Educación Nacional busca que los estudiantes logren al término del grado, ¿no? En este caso, tercer grado, y si no, si no están en el cuarto grado de primaria. A eso me refiero. Revisar las orientaciones para el tratamiento de los enfoques transversales. Las orientaciones de los enfoques transversales están en base a las actitudes y valores que los estudiantes deben observarse, tanto para el profesor, tanto para el estudiante en la clase, ¿no? Como lo que antes era actitud ante el área, y que eso no se estaba evaluando, la actitud ante el área, ¿no? Y hoy día me pregunto si ustedes también están evaluando la actitud de los estudiantes, ¿no? Porque recuerden que la competencia es tridimensional. La competencia tiene el saber ser, el saber conocer y el saber hacer. El saber conocer son los contenidos. El saber hacer es la parte procedimental. Realiza operaciones, resuelve problemas, va al laboratorio, a eso sí, el saber hacer. Y lo otro que acompaña la tercera dimensión de la competencia es saber ser. Y ahí está la actitud, los valores, todo ello, ¿no? Por eso que la competencia es compleja. Por eso que la competencia es potente. No es cualquier cosa, ¿no? Es potente porque reúne estas tres, digamos, dimensiones que lo considera desde Jacques Delors, ¿no? El saber hacer, saber ser, saber conocer, y luego involucra todo al saber convivir. Pues bien, eso es lo que yo quiero apuntar, ¿no? Todo ello debo necesitar para planificar mi trabajo en clase. Además, me tengo que ayudar también en el Currículo Nacional de Educación Básica, la tutoría, las orientaciones que van a servir mucho para que el estudiante se le apoye, ¿no? Ya en la parte de sus problemas que tiene. A veces la tutoría tiende a confundirse que el maestro que es tutor es como un asesor, pero no es un asesor de los desempeños en cuanto a la competencia. Un tutor, y hablaba en la mañana, se le da la hora de tutoría, por ejemplo, en secundaria, se permite hasta 2 horas. No es para que el profesor complete sus horas del área curricular que le corresponde, no. Es para tratar problemas con diferentes actividades, y hoy en día es necesario la orientación del tutor. Por eso existe tutoría, orientación educativa, el TOE. En secundaria, en todo colegio existe el TOE, hay un coordinador o coordinadores de tutoría dependiendo del tamaño de la institución. Hay instituciones que tienen 2 coordinadores, hay instituciones que solamente tienen un coordinador. Pues bien, ellos son los orientadores, son los asesores. ¿De quién? De los tutores. La tutoría no debería entregarse esa hora o 2 horas para que complete sus horas el profesor. He preguntado a varios colegas, profesor, yo soy de matemáticas, yo no he sido preparado para conocer la problemática de los chicos, los conozco, sí, culturalmente tengo que conocer los embarazos precoces, el comportamiento de los chicos que tienen problemas de repente de tabaquismo, alcoholismo, drogadicción y otros males, otras dificultades. No, me desoriento yo mismo, ¿no? Pero me han dado estas 2 horas para completarlo. Entonces, miren el problema y el dilema. Entonces, yo le dije al estimado colega, ¿por qué recibió? ¿Por qué recibió esas 2 horas si él no estaba suficientemente capacitado para poder resolver el problema de los chicos, ¿no? Hay cientos de problemas, múltiples problemas en secundaria, ¿no? Ahora los chicos han venido agresivos, tienen problemas en casa, vienen de hogares disfuncionales, siempre nos estamos quejando. El soporte que le deben dar a los estudiantes para un buen comportamiento, los problemas que traen de casa o de la comunidad o en la misma escuela también suceden problemas del bullying, etcétera, es para que se desarrolle esa problemática y se enfoque
con los estudiantes, ya sea de tipo individual, de tipo grupal. Saben que la teoría tiene esos dos tipos, ¿no? Puede ser un tratamiento grupal a través de un focus group, de reunir en grupos para ver qué problemas hay. Y si yo detecto que es un problema individual, por ejemplo, un embarazo precoz es individual. Yo no puedo tratarlo con la estudiante, con la señorita, con la adolescente en forma grupal su caso, es individual. Tendría que reunirme con él o llamar a los padres, a la madre de familia para darle un soporte. Pero si es un problema, por ejemplo, de chicos, del bullying, ya tendría que reunirme con los chicos en forma grupal, con los estudiantes, porque es un problema de varios, ¿no? El bullying le hace un estudiante o grupo de estudiantes a otro estudiante. Entonces, ahí sí puedo hacer un focus group, mejor dicho, una reunión grupal para tratar. Pues a veces la tutoría está mal entendida. La tutoría no es para completar horas, queridos colegas, si son de secundaria los que me están escuchando. Es para tratar problemática y ahora han venido los chicos con más problemática. Se necesita tutoría, se necesita la orientación, pero hay pocos profesores que están formados en psicología o de repente en especializaciones, como bueno, en esta empresa sí hay, en la mañana, por ejemplo, psicología educativa, tiene que ver con el psicólogo escolar, entonces ya hay una alternativa para que los profesores se preparen ahí, ¿no? Para futuros orientadores educativos. Eso es lo que quería yo ahondar un poquito más sobre la tutoría. Y por supuesto también está la evaluación como parte del desarrollo de la planificación. Como hemos hablado que cuando yo señalo qué voy a enseñar o qué aprendizaje voy a desarrollar, debo estar pensando inmediatamente qué evidencias voy a lograr. Eso lo he dicho, lo ha dicho la grabación también del Ministerio de Educación, y creo que la cartilla también de planificación lo señala así. Es clarísimo. Pienso que voy a desarrollar de aprendizaje con los estudiantes, yo como docente, como profesor, e inmediatamente estoy pensando ya cuál es el producto que voy a obtener, ¿no? Y esas dos se juntan, como que están relacionados. Y aquí encontramos la relación bionívoca, ya que la doble cabeza de flecha me señala una relación entre ambos. Ambos son procesos, o sea, la planificación hemos partido de eso, de que es un proceso, ¿no? De prever, organizar y determinar o tomar una decisión, ¿correcto? O reflexionar, ¿no? Y se desarrollan de manera intrínseca, o sea, internamente, ¿no? Al proceso de enseñanza-aprendizaje que el profesor o el docente desarrollamos. O sea, ambos van de la mano, pero están intrínsecamente dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pero lo podemos ver, ¿no? Se puede hacer visible, ahora que la palabrita está muy de moda, quiero visibilizar el problema. ¿Han escuchado eso? Sobre todo hablando de orientadores en tutoría, ¿no? Queremos visibilizar la problemática, ¿no? Es como decir que está escondida, está intrínseca y la quiero hacer externa, extrínseca, externa, para yo verlo, ¿no? Y tomar decisiones. Podemos ver cuando los estudiantes y docentes se involucran y están identificados tanto en los problemas que hay, tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de que esas evidencias que me presentan los chicos, inmediatamente los voy a tener que retroalimentar. La retroalimentación, queridos colegas, que ya forma parte del 5º módulo, que me parece que es evaluación de los aprendizajes, de la evaluación formativa, algo así, en esta misma especialización que ustedes están siguiendo, que me permite a mí reorientar, ¿no? Me presentan la evidencia o producto, sea tangible o intangible, inmediatamente yo retroalimento, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué retroalimento? Porque siempre hay pequeñas dificultades que tienen los estudiantes para que la evidencia o el producto sea bueno. No digo perfecto, pero sí de acuerdo al propósito, porque el propósito es el que me señala a mí qué evidencias voy a lograr, y esa evidencia la tengo que revisar y evaluar. Inmediatamente ocurre la retroalimentación, entonces me lo entrega y yo le devuelvo, ¿no? Porque retroalimentar es devolver. Tanto lo acertado que haya hecho el estudiante, o tanto, sobre todo, aquello que ha tenido dificultad. No se llaman errores, querido colega. Cambien el chip, ya no se dicen errores, equivocaciones.
¿no? Sino dificultades, ¿no? Aquellas dificultades que el estudiante ha tenido, no ha entendido bien, no ha comprendido bien, por X motivo, entonces yo le tengo que retroalimentar, o sea, devolverle y señalarle, ya sabemos, no quiero adelantarme, el quinto módulo habla de la retroalimentación, tipo de retroalimentación, que ahí ustedes lo van a ver. Entonces, el profesor puede retroalimentar. Hay muchas formas. Se puede hacer digital a través de las TIC. No, bueno, hay un montón de aplicativos para hacer eso, muy sencillos y gratuitos. Pero no es el momento de explicarles acá. Muy bien, avanzamos. Entonces, hay una relación intrínseca, interna, al interno del proceso de enseñanza-aprendizaje, ambos están relacionados, porque es lo que yo deseo enseñar, ¿sí? A través de mi planificación y lo que voy a obtener como evidencia para la evaluación. Entonces, planificar y evaluar están juntos. Son dos de un mismo cuerpo, sino que uno será en el inicio, digamos así, si queremos darle una trayectoria, un inicio y un final, un punto A y un punto B, la planificación A y la evaluación B. ¿Sí? Miren la importancia que se da en esa relación entre ambas de forma intrínseca, ¿no? ¿Qué debo considerar para planificar? Esto es muy importante. ¿Sí? Uno, los propósitos de aprendizaje, porque los propósitos es algo así, el objetivo que pienso lograr a través del proceso de enseñanza-aprendizaje de mis estudiantes. El propósito me dice todo. Miren ustedes, cuando yo monitoreo, perdón, cuando realizo el proceso de monitoreo y acompañamiento con los colegas y se les pide, por ejemplo, su experiencia de aprendizaje, su actividad de aprendizaje, yo veo el propósito, ya estoy viendo la evidencia. Así de simple. Si el propósito no está señalado bien, no está bien descrito y no hay la evidencia que se va a recoger, perdón, como ambos procesos están, como hemos dicho anteriormente, internamente relacionados, tiene que verse. Ahí está el propósito. Y el propósito apunta a la evidencia. ¿Correcto? Si no hay eso, digo un momentito, su propósito no me lleva a ningún lugar. Si el propósito es, por ejemplo, realizar o realizaremos, como muchos dicen, ¿no? Un recetario de la asesina contra Cacho, ¿no? A través de cómo, a través de un tríptico, etcétera. Miren ahí, solamente como ejemplo, ya me está diciendo el propósito que va a arrojar una evidencia. ¿Cuál es? El tríptico del recetario, ¿no? Ya está. ¿Sí? Además, el título también debe condecirse el título, debe condecirse el propósito, que debe ser más claro inclusive que el título, porque el título puede ser más general, pero en el propósito está. Si el propósito no apunta a lo que uno desea, el resto no va. Supone que la competencia de repente está bien señalada, hay problemas en las capacidades, hay problemas en los desempeños, y se supone que la evidencia no está bien clara. Porque la evidencia es el producto que yo voy a tener de ese proceso. Porque ese es mi propósito con los estudiantes, es mi compromiso con los estudiantes. ¿Por qué me comprometo con ellos? Porque yo soy el profesor. Y si bien es cierto, yo estoy enseñando para obtener un producto a través de mis estudiantes, ese propósito se tiene que cumplir por ambas partes. Y mi compromiso es que luego que me entregan la evidencia o producto, yo inmediatamente voy a retroalimentar. Porque es un compromiso de ambos. Algo faltó, le devuelvo al estudiante, o bien felicitándolo porque ha logrado algo, hay que felicitarlo. Y por favor, en la felicitación, recalco una vez más, yo no voy a felicitar, le voy a poner una carita feliz, a excepción de inicial con ciertas reticencias. No voy a colocar ahí sí, felicitaciones, etcétera, ¿no? Una carita feliz, excelente, ¿no? El estudiante, imagínese, va a casa y su padre le pregunta, hijo, ¿qué tal te ha ido en la evaluación? Muy bien, mi profesor me ha felicitado por mi trabajo, o sea, por la evidencia, el producto. Y sí, ¿y qué te ha dicho? Nada, solamente me ha felicitado. Eso es. ¿Qué hay ahí, no? La retroalimentación es de las cosas buenas que hizo el estudiante y aquellos
en las cuales hay dificultades. Hay muchos que me preguntan, pero ¿por qué yo, si el estudiante ya lo hizo bien, ya para qué yo tengo que molestarlo de nuevo? No lo es molestar, es darle a conocer que él ha cumplido con su compromiso, ¿no? Con el propósito, y que hay que agradecer por eso y decirle, mira, has logrado esta competencia, sabes realizar textos, sabes, etcétera, etcétera, dependiendo del área en el cual usted se encuentra. Es un mutuo acuerdo, pues, estimados colegas. ¿Qué más? La competencia, la capacidad y estándar de pensar que están en el propósito, pues en ese cuadrito, sea en la experiencia y más en la actividad está más clarita y no más específica. Las competencias que quiero lograr, las capacidades. Y si yo quiero TIC, también debajo de la competencia, la tengo que ubicar a las TIC y las capacidades que son 4 también de las TIC, etc. Hay muchos me preguntan si por qué muchos colegas no desarrollan la TIC, la competencia 28. Entonces digo que van a tener un problema, porque si evaluamos la competencia 28 y también la 29 de la autonomía, yo pregunto, ¿qué calificación? Porque al fin y al cabo esto va a terminar una evaluación sumativa, que la sumativa se diferencia mucho de la evaluación formativa, y que eso depende, pues, generalmente en secundaria, a excepción de quinto, todo es literal. Letra A, B y C en inicial, en primaria A, B, A, D, A, B y C, y en secundaria A, D, A, B y C hasta cuarto, y quinto todavía se mantiene de 0 a 20, ¿no? Pero de todas maneras, yo tengo que ver esos resultados para arrojarlas hacia allí. Y yo pregunto, ¿qué calificación voy a ingresar en el sistema de apoyo a la gestión creativa, conocido como SIAQUI, en este mes de diciembre, que ya está cerca? ¿Qué calificación me voy a dar? Si no he desarrollado nada de ti. O sea, voy a inventar una calificación. ¿Qué está pasando ahí a propósito de esto? Es muy difícil desarrollar la competencia. No, pero profesor, no tenemos computadora. En mi colegio no hay nada de herramientas TIC. ¿Quién les ha dicho que la única herramienta TIC es esta que tengo yo, o la PC que tiene usted en su casa, o su celular? ¿Y por qué también no utiliza el celular, que es una herramienta TIC? También el televisor. ¿Por qué creen que en Aprendo en Casa se ha utilizado el televisor? La radio también es TIC, la grabadora es TIC. Va a depender mucho cómo lo utiliza. Una grabación, por ejemplo. Al utilizar una grabación ya está utilizando TIC. Cuando usted le dice ya al estudiante que haga una grabación en audio a través de un celular, en el momento que hemos estado el 2021, que le enviaba, cuando le enviaban fotos, no es una creatividad de imagen, pero usted plantea en el propósito, pues. ¿Sí? Imagínense, yo estoy en el recetario, ¿sí? He señalado ese propósito, de la receta del tacacho con cecina, que es muy rico a propósito. Entonces yo le agrego, ¿no? Si es el área de comunicación, le agrego la competencia de 28 y busco cualquiera de ellas. Creo que es CREA, que es la última, pues de las 4 capacidades que tiene CREA, creo que también es interactúa, ¿no? También gestiona. Son 4, ahorita no tengo, son 4, pero usted búsquela, está en su programa curricular, y coloco ahí que se entregará o se hará entrega o será una imagen del cecina con tacacho, una imagen, ¿no? Utilizado a través del celular, le tomará una foto. Eso va a crear el estudiante, o va a crear un texto, ¿no? Escrito, qué sé yo, a través de eso, ¿no? Entonces, está haciendo creatividad y está cumpliendo con la competencia 28. Entonces, honradamente, cuando voy a llenar en el SIAQUI mi calificación en diciembre, ¿sí? Ojo que muchos colegios terminan el 16 las clases, totalmente las clases, y luego viene el proceso de entrega de registros, y no voy a llenar una nota 28 de mi idea, nada más. Competencia 28, ya pues le pondré A o B para que no salga con dificultades. Miren ustedes, por favor, colegas, las TIC no es necesariamente solamente computadora, tener internet, ahora hay tantos apps que se puede hacer sin la presencia de tener un aplicativo, ¿no? Se puede hacer trabajo de ese tipo. Lo único que hay que buscar, hay tutoriales de toda laya, como decían alguien en mi tierra.
de toda clase que uno puede recurrir. Hay que buscar información, ¿no? En YouTube, si usted tiene una computadora, va a buscar cantidad. O a través de un formulario. Ahora se puede utilizar hasta la encuesta. A través del celular, en WhatsApp, ha salido otro, la encuesta. Usted puede hacer una encuesta sobre, a ver, para utilizar TIC, WhatsApp, miren ustedes, ¿no? El celular, que sí es una herramienta TIC que todos conocen. Y toda la mayoría de los chicos tienen, porque si no, ¿cómo ha estado en clase el 20 y 21 de lo que ha pasado, ¿no? El 2020 y 2021. Se puede hacer una encuesta, usted tiene su grupo y lanza preguntas, ¿no? ¿Cuál de los siguientes platos típicos es el que representa a Pucallpa? Y pone usted las alternativas y contesta. Está usted realizando, creando textos, respondiendo, gestionando, busque la capacidad y ya tiene TIC. Entonces usted siéntase orgulloso cuando va a calificar. Dice, yo sí he utilizado las TIC, ¿no? De mi celular y por eso yo le voy a otorgar una calificación. Sea A o B, A, D, dependiendo de cómo responde usted. Se puede, colegas, está en usted. Los desempeños de grado verá que son más específicos y que están, hay que buscarlos en los estándares, por supuesto, de cada grado y de cada área. Los enfoques transversales, los siete enfoques, ¿no? Que están en base al artículo 8, me parece, de la Ley General de Educación 28044, ya un poco olvidada por nosotros, que debemos rescatar. Ahí está el artículo 8, me parece, y habla pues, de los principios de la educación peruana, ¿no? Y también hablan de la finalidad de la educación. En los principios se ubican 8, se han aumentado 2 más, dentro de ellos la equidad de género, y me parece que también el enfoque ambiental, ¿no? No, están ahí, ¿no? Están ahí. Los 7 enfoques que forman parte, son transversales porque atraviesan, ¿sí? Son recurrentes a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de cualquier área, ¿eh? De cualquier área de la que enseñamos, ya sea inicial, primaria y secundaria. Aquí es muy importante, ¿qué debemos considerar? Hemos olvidado las necesidades, intereses y características de nuestros estudiantes. Lo hemos olvidado. En pandemia lo hemos olvidado. Hemos pensado de que son las mismas características, necesidades, demandas, intereses que tenían antes del 2020-21. ¿Cómo van a ser las mismas si están encerrados igual que nosotros? Ellos han tenido otras demandas, otros intereses. No tenían el celular a mano, el celular lo compartían 3 hermanitos. Él era del papá o la mamá, pero la mamá y el papá tenían que ir de alguna manera a trabajar para poder ganar el alimento diario. Entonces, miren tantas necesidades que ha tenido el estudiante y en base a esas necesidades hacer mi planificación. ¿Sí? He tenido que hacer mi planificación en base a eso. Me gustaría con ustedes, alguna vez me reúno en forma presencial, en la región, este es el primer módulo que estamos empezando, en preguntarles el 2021, sobre todo el 2020, el 2021, porque el 2020 nos tomó desprevenidos, hicimos un currículo de emergencia, prácticamente el Estado nos dio todo, hay que ser sinceros. Todo nos dio el gobierno y solamente repetíamos y enviamos videos y ya, y listo, muy sencillo. Pero ya el 2021 ha tenido que usted planificar, ¿ah? Y la planificación, usted podía hacer una evaluación diagnóstica. No me diga que no se podía hacer, porque se utilizó necesariamente este celular que yo tengo acá, justamente cronometrando el tiempo, en el cual me permite visibilizar el tiempo que tengo con ustedes. Entonces, no me digan que no, colegas, estaríamos mintiendo. Entonces, en base a esa, las necesidades de interés cambiaron. Entonces, se supone que cuando se aplicó la prueba diagnóstica, debió fijarse eso como inicio o como un recurso o como un, digamos, requisito necesario para hacer mi planificación. Estamos hablando de planificación. Si yo no hago una evaluación diagnóstica de esos intereses, necesidades y demandas que tiene mi estudiante, yo no puedo empezar a hacer nada. Entonces, ¿qué hemos hecho? Póngase una mano en el pecho y decir, ¿qué he hecho? O todo lo saqué de mi software, lo saqué de mi cerebro. Y dije, bueno, yo quiero enseñar esto y el estudiante tiene que aprender porque yo creo que esto es lo que el estudiante necesita. No se trata de que yo creo que esto necesita el estudiante, sino que el estudiante debe proporcionar la información, profesores,
profesora, quiero que me enseñe esto quiero aprender. Claro, usted lo va a direccionar, ¿no? Pero usted busca la información y eso se hace a través de una evaluación diagnóstica, que no había presencial, pero había el aparatito, pues, y tenía que capacitarme en formulario Google. Ahora que ya hay encuesta, utilícela, te encuesta, en el WhatsApp ya se puede hacer encuesta. Muy bien, se pueden formar grupos de 32 también a través ya del WhatsApp, ¿va? Que había dificultades antes. Se puede, o sea, para poder conversar, etc. Ya permite hasta 32 personas. Los recursos y materiales, sí, pues, si no tengo los recursos, no tengo los materiales, los medios y materiales que antes lo denominaba, ¿qué puedo hacer? Pero los recursos pueden ser reemplazados dependiendo del propósito de aprendizaje y o pueden ser de alguna manera realizados por nosotros mismos, de acuerdo a nuestra realidad, nuestro ámbito, donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es en el lugar donde enseño, en mi comunidad. No puedo estar solicitando a los chicos, por ejemplo, un portafolio. Hace poco me decía, le han pedido a mi hijo un portafolio y que sea de cuero. No hay dinero para comprar de cuero. ¿Cómo le voy a comprar? ¿Por qué va a pedir de cuero? Oiga, el que puede comprará, pero el que no, aunque sea un foldercito, aunque sea forrado, aunque sea con papel periódico. Lo importante es que el estudiante, ¿qué va a revisar usted? La tapa, va a revisar la presentación, si está muy coloreada, pintada, o el contenido. Me supongo que es el contenido, porque es lo que le permite a usted decir que el estudiante está aprendiendo. No, entonces miren eso, es porque no conoce, o no se hace uso de los recursos. Si ya no, yo he puesto mi planificación en tiempo presencial. Voy a exagerar un poquito en el ejemplo. No, yo he planteado un video para exponer a mis chicos como parte de la problematización, que saben que es un proceso pedagógico de la secuencia didáctica en el inicio, ¿sí? En el momento de inicio. Y ya lo planificó, está todo bien, entrega su actividad y aprendizaje, y su director o directora, quien haga sus veces, lo firma y le da pase. Pero no se ha dado cuenta que está planteando un video, ¿no? Y va y le pregunta al director o director o quien haga sus veces, profesora, ¿me puede prestar su multimedia? ¿Me puede prestar una computadora? Y le digan, no tengo, no hay. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que había ese recurso? Y si no sabía, ¿por qué lo colocó? Salvo usted lleve a casa. Imagínense, si usted lo lleva, correcto. Pero si no hay en el colegio, es porque debemos conocer con qué recursos cuenta mi escuela, mi colegio, qué materiales tiene, pero también yo puedo elaborar materiales. Los niñitos de inicial, he visto a los profesores, y defiendo mucho a los profesores de inicial porque son las que trabajan directamente con los padres y madres de familia, y también los primeros grados de primaria, porque de ahí ya cuando pasan al secundario el padre desaparece, ya no existe el padre. El estudiante va solo como autómata, él va y hace lo que quiere, nadie les pregunta, ya los padres nos desobligamos, como que le dejamos en la universidad, no es así. Pero bueno, hablaba de inicial y primaria, los primeros grados, están con los padres bien empoderados y con ellos trabajan materiales, ¿no? No es necesario comprar, queridos colegas. La realidad, la comunidad, todo en la selva peruana hay muchas cosas para aprovechar. No es necesario tener mucho dinero y comprar material fino que cuesta caro, de vidrio, de metal, cuando ellos pueden hacer sus pequeños abocos de maderita, cuando pueden enseñarse a contar a través de chapitas, bien limpias, por supuesto. Y puede utilizar diferentes formas para contar a los niños de inicial, o qué sé yo, ¿no? O si no, llevarlo a los lugares en vivo y en directo. Ustedes tienen en la selva, queridos colegas, algo que no tenemos acá en la costa. Tener en Loreto, Aquistococha, en Pucallpa, muchos lugares para visitar lagunas, ríos. La naturaleza en vivo, con el cuidado que se requiera, por supuesto, con los niños y los estudiantes, llevarlos ahí está. La selva en vivo, ¿no? Acá nosotros lo tenemos que mirar por YouTube, lo tenemos que traer a través de una grabadora o un video. No lo podemos tener, no tenemos selva acá, que es maravillosa. ¿Por qué no utilizan la selva en vivo, los parques en vivo, las lagunas en vivo, para enseñar a los chicos? Y no necesariamente como alguien me dijo, profesor, pero yo soy de comunicación.
Y eso será para ciencia y tecnología, que hablan de los animales. ¿Quién les ha dicho? ¿Quién les ha dicho que no se puede sacar provecho a las demás áreas? ¿No? En matemática, ¿cuántos animalitos hay en el zoológico? ¿Eh? Matemática, matemática. ¿Se dan cuenta? Se puede utilizar, es poder. En comunicación los nombres, ¿no? O que a ver que los niños, pues, a ver, dependiendo del grado y el grado en que se encuentran, a ver que dediquen un poema a un cierto animalito que ellos quieran. A ver, dediquen un problema de unos 3 o 4, de 4 renglones, ¿no? Que creen poemas en base a lo que observan. No lo van a poder hacer. O una canción, se puede, no es necesario que no, que ciencia y tecnología, que lagunas, ríos, ambientes, no, pues. Que es mejor aprovecharlo por ellos, sí, pero las demás áreas, religión, cómo se creó divinamente toda la maravilla de las plantas, los animales, los bosques. ¿No se invoca a Dios? ¿Acaso ahí tiene? Háblele de eso. Vea el Génesis en el inicio, ahí va a estar la creación divina y 6 días, y el 7º día de descanso. Pues ahí aprovechen, colega. O sea, religión no va a decir, no, pues no puede, no. Sí hay. Los recursos y materiales, si no hay, se los crea, de alguna manera se ayudan a la recreación, o en su defecto llevarlos inmediatamente a los lugares, a los parques que hay muchos en la selva, o en su defecto también elaborar medios y materiales no concretos, de material concreto, ¿no? Los procesos pedagógicos y didácticos que son para el desarrollo de la experiencia y las actividades, el propósito, ¿no? Los enfoques de currículo y las áreas curriculares. Miren, todo ello que tenemos que considerar, me llevarían horas y horas para lo maravilloso que es la planificación. Determinar el propósito de aprendizaje es fundamental en base a las necesidades de aprendizaje identificadas. Si yo identifiqué la necesidad, y ya puedo determinar qué propósito voy a plantear, ¿no?, a mis estudiantes. Y la planificación puede ser a largo plazo, a corto plazo. Y hay 3 preguntas que nos puedan ayudar mucho para esta parte de la necesidad y aprendizaje que podemos tomar en cuenta para el propósito. Las competencias del currículo, que están claramente definidas. ¿Dónde? En el programa curricular. Si soy inicial, soy de primaria y secundaria, y el programa curricular nacional de educación básica. Está ahí todo. Solamente hay que leerlo, es accesible, está en PDF, lo puede, no sé, etcétera. Lo tiene usted. ¿Qué aprendizaje previo usted? Muy bien. En el video, ¿se acuerdan? He hablado de que hay aprendizajes previos. Yo no puedo impartir una enseñanza de conocimiento nuevo, ¿no?, de nuevas competencias, si primero no conozco cuánto sabe mi estudiante, ¿no? Jean Piaget decía esto, ¿no? Para el aprendizaje nuevo que yo como profesor puedo empezar en la planificación, yo tengo que considerar qué aprendizajes traen mis estudiantes antes. Los aprendizajes previos los estudiantes los tienen. Es más, la competencia está adaptada a la realidad. La competencia tiene una característica importante, es pertinente. ¿Qué quiere decir pertinente? Que le pertenece al estudiante, que es de su entorno. Por eso es potente, porque se identifica necesariamente con eso. Y cuando se hace las preguntas retadoras en la situación significativa al inicio de cada actividad y aprendizaje, y que está considerada en la experiencia de aprendizaje, la SEDA, es de aquello que le es más real a él, es lo que su entorno lo tiene. El estudiante conoce eso, por lo tanto tiene saberes previos, sabe que es una asesina con tacacho, sabe y conoce de las lagunas, los ríos que hay en la selva. O sea, no va a decir que no tiene conocimientos previos. Y de eso usted tiene que aprovechar para realizar una situación significativa de su entorno. Por eso la situación significativa tiene que ser pertinente, ¿no? Que es problema o situación dada en su entorno. No puede usted trabajar una situación significativa donde el estudiante no tiene aprendizajes previos, porque no los conoce, porque no vive. Yo no puedo decirles, queridos estudiantes, hoy vamos a trabajar una situación que está dada en el Polo Norte, el frío, los iglú, los esquimales que hay allá. No puedo. Ellos no tienen saberes previos de ello. ¿Qué aprendizaje previo tienen ellos de cómo viven los esquimales en el Polo Norte y el Polo Sur? Ellos conocen la selva, ellos conocen lo que está más al alcance, que es su entorno. Entonces, es importante señalar esto.
los aprendizajes previos son muy importantes que tienen los niños, estudiantes o adolescentes de los 3 niveles para poder yo, en base a eso, de alguna manera, desarrollar ya mi propósito de clase. Si no tengo mi propósito de aprendizaje, es porque no conozco en realidad qué aprendizaje previo tiene mi estudiante. Debo conocer en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran los niños. Porque a partir de ese nivel yo puedo monitorear, puedo retroalimentar y ayudar, ¿no? Y también para saber cuán lejos o cuán cerca están del estándar de aprendizaje y los empeños o los desempeños que es por grado de acuerdo a la edad que tiene el estudiante. Entonces, si yo conozco en qué nivel de desarrollo de competencia se encuentra el estudiante, yo puedo formar parte del proceso de planificación porque los voy a considerar. ¿Eso dónde lo puedo obtener? En una encuesta. Lo puedo hacer a través de una evaluación de inicio o diagnóstica para recoger todos esos saberes previos y ver en qué nivel se encuentra mi estudiante. Se recomienda. El Ministerio de Educación ha enviado fichas ya, creo que a todos los niveles, para que se recoja la información. Situación que se les ha dado a los profesores para que hagan la aplicación de esta prueba de diagnóstico. Háganla. Pero yo le decía hace poco, creo que sí la semana pasada, cuando un colega me decía, mira, Carlos, me ha llegado esta ficha y es un trabajo, pero muy arduo. Le digo, sí, hazlo. Pero recuerda que en marzo lo tienes que volver a hacer. ¿Sí? Porque los niños se van, los estudiantes se van de vacaciones. Y lo que hoy recojas es el hoy. Cuando lleguen, pasados los 2 meses de vacaciones, que son largos, ¿no? Al mes de marzo, que todavía la primera, segunda semana trabajamos y ellos empiezan a partir de la tercera semana, salvo los colegios particulares o privados, ellos ya vienen con otros, ¿no? Y se han divertido, cambiado todo. Tiene que aplicar de nuevo una evaluación diagnóstica. Lo que el Ministerio de Educación está haciendo es recoger información, ¿no? Recoger información en qué situación se encuentran los estudiantes para ver, por ahí escuché algo de los problemas que ha habido el 2021, de repente dijeron un momento, no sé, ustedes sabrán, pero escuché que enero y febrero se podría trabajar con los chicos para la recuperación, a excepción de 5º grado. Eso escuché, a 5º grado de secundaria, quiero decir, ¿no? Y que se va a dar un proceso de recuperación y que los profesores, no sé cómo lo van a hacer, si es que se va a hacer, sería magnífico. Entonces se está recogiendo esta información para que de acuerdo a cómo están quedando en este mes de diciembre, que ya se están terminando las clases ya presenciales, ya ver entonces cómo enfocarlo y el ministerio haga su cartilla de planificación y capacite, pues realmente capacite a su personal y luego a las DRE, luego a las OGELES y terminando con los docentes, ¿no? Y no como ustedes que tienen que capacitarse con su propio peculio, por eso los felicito, y que tengan esa especialización, pero con su propio, o sea, con su propio dinero. El ministerio totalmente olvidado, ¿no? Si está por ahí alguien del ministerio, otra vez OGEL, mil disculpas, pero es la realidad. No podemos dejar de lado esa realidad, ¿no? Las capacitaciones ya no se dan como era antes, y donde se daban para que los estudiantes, para que los profesores, perdón, entren pues de lleno al mes de marzo y, ¿no? Debidamente capacitados, ¿no? Para eso existen las instancias superiores. Ahora, en la etapa meritocrática, es el profesor el que tiene que buscar las instancias de capacitación. Por eso mis felicitaciones a ustedes. Diseñar y organizar situaciones, estrategias, condiciones pertinentes al propósito. Claro, el propósito es lo que pienso lograr, ¿correcto? Es algo así como el objetivo que me propongo hacer o desarrollar, ¿no? Entonces, desarrollar competencias plantea un desafío pedagógico, sí, pues. Involucra acompañar a todos los niños de manera permanente y pertinente de acuerdo a sus necesidades. Ya lo hemos dicho. Esa necesidad ya la conozco, ¿no? Lo puedo obtener a través de una evaluación diagnóstica, una encuesta, etc. Dichas orientaciones deben ser abordadas de manera recurrente, o sea, siempre a lo largo de todo y flexible. Manejable por la situación en que se encuentre. Flexible quiere decir que en esos momentos que ocurre algo, tengo que inmediatamente, ¿no? Ver cómo, de acuerdo a esa realidad presentada en el momento, yo sigo avanzando, ¿no? Por lo tanto, no se deben plantear de forma lineal o como lógico. Algo lineal o estático, decir, esto se hace y punto, se llama inflexibilidad. Por eso decíamos al inicio
que debe ser flexible y reflexivo. Dos cosas diferentes. Reflexionar sobre lo que está sucediendo de acuerdo a la realidad de mi estudiante y flexibilidad de acuerdo a las circunstancias que me encuentro en el tiempo determinado, en un lugar y espacio determinado. La implementación de orientaciones de proceso de enseñanza-aprendizaje plantea la realización de las siguientes prácticas pedagógicas. Veamos qué prácticas pedagógicas en un cuadro me supongo que va a haber y que lo vamos a dar a continuación. La práctica pedagógica se inicia en la situación significativa. Una situación significativa es un reto a cumplir. El propósito de aprendizaje se basa en esta situación significativa, en la cual yo planteo una situación o un problema, o digo situación o problema, ¿no? Muchos pensaban que solamente es un problema, y si es un aniversario que es una situación dada, no se puede tomar. Sí, el aniversario se puede tomar, la fiesta del pueblo, generalmente en la 00 toman la fiesta de San Juan del 24 de junio, plantean en esa era, seguro este año han planteado a una era con relación a la fiesta de San Juan, ¿no? Que lo celebran todas las es de acuerdo a la situación, pero también en base a la problemática, nació en base a la problemática, los problemas que hay en el colegio que nos faltan, y ojo, la situación problemática de una institución que esté a 100 metros de otra son diferentes totalmente. No es que porque están a 100 metros son parecidas, yo me tengo que copiar y hacerlo igualito. Se puede hacer, ojo, una planificación interinstitucional con otros, sí, sí se puede. Tipo redes, se puede, ¿no? Pero cada uno en su lugar. Porque cada realidad es diferente una de otra. ¿Sí? Así estén a 20, 30 metros, un colegio de otro, es totalmente diferente, porque es otro el personal, porque es otro el pensamiento que tienen en base a ese colegio. Su identificación es diferente, su misión y visión son totalmente diferentes, ¿no? Que apuntan a lo mismo, pero enfocados de manera diferente. Entonces, en base a eso, nosotros podemos seleccionar o crear estrategias y materiales de recursos educativos para poder resolver esa situación significativa. Porque en la situación significativa es un compromiso con el estudiante de un reto. Tenemos que cumplir un reto, las preguntas retadoras, ¿no? Que son totalmente globalizantes y en el cual nosotros tenemos que preocuparnos a resolver. Planteamos las situaciones retadoras, y ahí inmediatamente van a decantar dónde, en mi experiencia de aprendizaje que estoy avanzando, y luego mis actividades son las que van a resolver ya esta problemática o situación dada, para a través de los productos y evidencias lograr pues lo que yo me he propuesto en mi propósito, ¿no? Entonces, por ejemplo, una situación de aniversario. Apuntan a todas las áreas trabajan, ¿no? Y la experiencia de aprendizaje es justamente solamente una. A través de ella se desarrollan. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, veo las estrategias, qué materiales o recursos que yo voy a utilizar. Hay que brindar oportunidad diferencial al estudiante, sí. Ya en la práctica, netamente ya en el desarrollo, no todos los estudiantes tienen el mismo ritmo y estilo para aprender. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces hay que diferenciar. Muchos me decían, ¿cómo es que voy a trabajar de estudiante? Tengo 25 niños, 25 estudiantes. Imagina usted trabajar con cada uno de ellos. Decía, ¿por qué usted piensa que es imposible, ¿no? Y decía, ¿por qué no hace su actividad de aprendizaje diferenciada? Con el mismo propósito, pero en la dificultad ya del desarrollo de la secuencia didáctica lo complejiza para unos más, que son los que tienen un poquito más, porque siempre hay alguien que está más adelante. Y los otros chicos que sí tienen problemas de un poco de menor complejidad. Además, la orientación de aprendizaje, la orientación pedagógica te dice eso, ¿no? Los aprendizajes son de menor complejidad a mayor complejidad, y hay que mediar, nosotros somos mediador, o sea, nos ponemos como profesores a brindarle el andamiaje de competencias, capacidades, desempeño a través de los estándares que ya hemos seleccionado de acuerdo a nuestro grado y nivel que nos corresponde. Entonces, hay que brindar eso primero a los estudiantes, porque muchos de ellos tienen diferentes necesidades y características, querido colega. Entonces podemos de alguna manera preocuparnos por ellos. Y se pueden hacer actividades de aprendizaje en el desarrollo diferenciadas de alguna manera para que con un mismo propósito puedan hacer lo mismo.
Por ejemplo, le decía, ¿no? Si yo voy a hacer una clase, una actividad de aprendizaje sobre la lectura de un texto, pues haré la lectura de texto, la competencia comprende lo que lee, ¿sí? Comprende textos escritos, qué sé yo, la competencia de comunicación. Ya en el desarrollo, yo puedo hacerlo para el grupo que tiene mucha mayor, digamos, tiene mejores calificaciones, está más avanzado en el proceso, digamos, está un poquito más avanzado que el resto, detectar a ellos y como que sin dividirlos, darles de menos complejidad, ¿no? Que hagan la revisión de una obra que es mucho más compleja, secundaria, por ejemplo, más compleja, y al otro de menos complejidad, que puedan ser más fáciles. Pero ambos, por ejemplo, que me ubiquen o que me identifiquen los personajes y la idea principal de esta pequeña obra que yo les dé, ¿no? En ambos trabajan lo mismo, el propósito es el mismo, la competencia es la misma, la capacidad es la misma, el desempeño es igual, sino que en la forma como van a presentar la evidencia, unos están revisando digamos, una obra, o no, un poquito más, o un cuento, qué sé yo, más compleja, que requiere un poquito más de profundidad para detectar los personajes y para identificar señalar la idea principal que tiene, ¿no? Es ese texto, y lo otro es un poquito más sencillo, pero igualmente va a identificar personajes e igualmente va a tener que conocer cuál es la idea principal del autor. ¿Se dan cuenta? Se puede hacer. En matemática igualito, ¿no? Con los mismos tipos de resolución de problemas, hacerlo más complejo al grupo que está por encima del resto de repente y hacerlo menos complejo, pero con los mismos trabajos, con la misma competencia, sino que se complejiza un poco más en los trabajos que realiza. Se puede hacer, va a depender mucho, ¿no? Esto se llaman actividades individualizadas, no diferenciadas. Individualizadas, ¿no? Para un término mucho más suave, ¿qué diferencia? No, la diferencia nos separa. Recuerden que nosotros no podemos separar, sino unir. Pero usted tiene que tener eso, ¿no? Alguien me decía, pero es mejor hacer una clase para uno, un precio para no, no, no. Ahí usted está discriminando, está diferenciando. Lo puede hacer, un esfuerzo mayor, demanda eso, pero ahí está pues su capacidad. Generar evidencia de aprendizaje a partir de los propósitos, considerar diversos espacios educativos, ya le he dicho. Ustedes no solamente consideren en la práctica pedagógica, no solamente consideren el aula. Muchas veces estamos encerrados en cuatro paredes, ¿no? Desarrollamos matemática y estamos haciendo que miran la carpeta, el cuaderno. Está bien, la carpeta, el cuaderno, pero ¿cómo no salen fuera? Tienen una canchita, pues que miran ahí el tamaño, el largo y ancho, dependiendo de qué medida está usted trabajando. Y problematizarlo. ¿Y qué pasaría si le ponemos un metro más allá? ¿No? ¿Y cuánto aumentaría ya su área? Y si le disminuimos un metro más, ¿se dan cuenta? Es cuestión de, pero que salgan los chicos. Los chicos necesitan salir, no estar encerrados entre cuatro paredes, ¿no? Entonces, cambiar espacios educativos en aquellos que se preste también y que no pongan en peligro al estudiante, por supuesto. También van a decir, no, el profesor Venegas está recomendando, lo llevo al río, de repente se cae en el río, ocurre una desgracia. No, 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 con el cuidado debido, sino que no estén encerrados en cuatro paredes. Brindar espacio de retroalimentación, por supuesto, la recomendación es muy importante, ¿no? Ya lo van a ver, van a ver ustedes en el módulo 5, evaluación formativa de los aprendizajes. Y se puede realizar la coevaluación, la heteroevaluación, la autoevaluación. En la coevaluación hay un poquito de reparo. Los estudiantes son un poquito problemáticos, entendamos, ¿no? Cuando es coevaluación, es decir, los compañeros evalúan uno a otro, ¿no? Y a veces uno es más fastidioso con el otro, ¿no? Y lo que merece la evaluación, brindarle, digamos, una calificación no va a ser la misma de unos a otros, ¿no? Porque se juegan entre ellos de repente. Un estudiante que puede ser de primaria o secundaria y no se da una verdadera evaluación, ¿no? Pero llegado el momento sí es bueno que también ellos compartan lo que han hecho, ¿no? Y cómo uno puede evaluar al otro. Está bien, pero como digo, no se puede tomar digamos, que eso cumple ¿no? su finalidad. La evaluación no, porque para esté una parte externa, el director, no sé, que vengan de la DRELA o que a evaluar. Y la autoevaluación sí. La autoevaluación es muy importante para medir también el autoestima del estudiante. Generalmente,
por experiencia. En la autoevaluación, el estudiante tiende a, no es que, a ver, digamos, con falsa autoestima. ¿Cuánto mereces tener? Si es AD, A y B. ¿Lo ha hecho bien el estudiante? Lo que usted diga, profesor. O si no te dice, B, profesor. Sabiendo que lo ha hecho bien, debería decir A. Es que eso se da porque hay el recelo, no hay esa autoestima elevada que deben tener los estudiantes y hay que trabajar la autonomía también. Eso nos da luces que hay que trabajar la competencia 29. Sí, muchos se desvaloran a sí mismos, ¿no? No he visto en un colegio que un chico lo ha hecho mal y diga, no quiero AD, lo haría de chistoso, no creo. Generalmente es hacia abajo, generalmente es hacia abajo. Pero entonces nosotros no debemos despreocuparnos por ello, ¿no? Preguntar y repreguntar sobre la validez y afirmaciones y conclusiones para la reflexión y evaluación. Sí, por favor, muchas preguntas y repreguntas. Me parece que eso lo vamos a ver en el monitoreo, no, perdón, en la retroalimentación y evaluación de la escalera de, a ver, ahorita no se me ocurre el nombre de esta escalera que propone que hay que hacer preguntas, ¿no? Y cómo es que ha ido desarrollando, ¿no? Yo creo que podemos utilizar muchas técnicas que se plantean para poder hacer la reflexión con los estudiantes. Pero de hecho, preguntar y repreguntar es muy bueno, ¿no? Porque, a ver, si lo has hecho así, podías haberlo mejorado. ¿Tú crees que puedes haberlo mejorado aún más? Tú, de haber sido posible ahorita que ya estamos hablando, ¿qué plantearías? ¿Cuál es tu compromiso? Eso sí es muy importante. ¿A qué se compromete, no? Es reflexionar y evaluar sobre lo que ha hecho. Esto, ¿cómo lo viste tú? ¿Te demoró? ¿Qué utilizaste para hacer esto? Es para comprobar de alguna manera lo que ha realizado el estudiante. Pero eso se puede hacer en la retroalimentación, ¿no? Muchas preguntas y repreguntas va en el tipo de reflexivo, ¿no? O por descubrimiento, dicen, ¿no? El tipo de retroalimentación. Es bueno ahí, pero también puede ser de tipo descriptivo, señalarle directamente, ayudando al estudiante más o menos encaminándolo a qué es lo que falta aún completar y o tiene que darse cuenta de lo que ha hecho, no, le falta algo más o no se condice con lo que se ha propuesto en la pregunta, ¿no? De tipo descriptivo, no señalarle la respuesta directa, que eso no vale la elemental, ¿no? La descriptiva y la reflexiva es la que más se utiliza. Y plantear situaciones significativas vuelve al círculo de donde iniciamos. Muy bien, ahí tenemos entonces las prácticas pedagógicas con nuestros estudiantes, ¿no? Establecer criterios para recoger evidencias. Bueno, ya en la parte final de la planificación hay que recoger evidencias, ¿no? Una vez que se determine el propósito, ¿no? Se quiere alcanzar en un tiempo determinado, se hace necesario establecer los criterios para recoger las evidencias que van a lograr esos aprendizajes, ¿no? Si estos están progresando, yo inmediatamente estoy monitoreando, estoy retroalimentando y va a salir un buen producto, ¿no? En esa devolución permite mejorar. Las siguientes preguntas eran, bueno, ¿cómo establecer criterios para evaluar la evidencia? Alguien me preguntó cuáles son los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación salen de los desempeños. Alguien, no, me han dicho que en cierta UG, no. Los criterios de evaluación nacen en los desempeños porque los desempeños, ya hemos dicho, son aquellas, digamos, el estándar que son descripciones generales, el desempeño que es para el grado es mucho más específico y es lo que necesito de mi estudiante para que logre, ¿no? El propósito de aprendizaje. Y en base a ello, yo puedo de alguna manera lograr que el estudiante valore, ¿no? Mejor y yo pueda recoger una mejor evidencia producto. Y los criterios, como le digo, nacen de los desempeños porque es lo que yo quiero. En los desempeños puedo poner 4 o 5 desempeños para lograr el propósito de acuerdo al planteamiento, competencia, capacidad y desempeño y criterio de evaluación y evidencia. Pero de esos desempeños yo puedo inmediatamente decir, bueno, mire, de estos 5 criterios y pienso que estos 2 son suficientes para lograr que el estudiante cumpla con el propósito, ¿no? Estos son los únicos. Si sigo con el recetario,
pues digo, la elaboración del tríptico o de repente el texto que ha diseñado sobre el tríptico. Esos dos nada más necesito. Esos dos lo evalúo y después le aplico su ficha, puede ser rúbrica o no, o lo puedo utilizar también al lista de cotejo, ¿no? Yo recomiendo rúbrica, pero eso lo veremos en el módulo 5, ¿no? Según el propósito de aprendizaje establecido, ¿cómo establecer las evidencias de aprendizaje? Muy bien. Ya, en base a eso, cuando ya logro todo ello, ahora vamos a pasar de tipo de planificación y sus relaciones con el proceso de planificación. Voy a hacer los dos momentos, el que fue y el actual. ¿Sí? Dos momentos. Porque hasta el 2019 nos quedamos con un tipo de planificación. Y 2021, y van a escuchar que es chiquitito nomás, sobre el 2021 de la UNESCO que les he prometido. Y ahí hablase que el camino es diferente y vamos a ver qué hacer en este mundo diferente, ¿no? Ha cambiado totalmente. Ya los estudiantes y los profesores que fuimos al 2019 somos otro. Ha cambiado, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿ha cambiado para bien o ha cambiado para mal? ¿Cómo hemos mejorado y cómo hemos salido de este entrampamiento de la COVID-19? Creo que bien, pero bueno, va a depender del enfoque que tengamos en cuenta. Bueno, lo anterior, a largo plazo, teníamos, en base a la planificación anual, o sea, teníamos la programación curricular anual. Todo una secuencia, es un proceso largo, de tipo estratégico y que estaba determinado por las unidades didácticas que se iban a desarrollar durante todo un año y correspondía a nuestro calendario, lo que se denomina en la institución en el mes de marzo la calendarización. O sea, la distribución de las ya vio decir, experiencia de aprendizaje. Hoy en día se llama así, ¿no? La distribución de las unidades didácticas, unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje, se hacía a lo largo de todo el año, ¿no? Distribuidos por bimestres, en periodos de tiempo, bimestres o trimestres. Generalmente 2021 y 22 todos han sido bimestres porque todavía tenemos este problema. Pero recuerden que pueden ser bimestral o trimestral, va a depender mucho de la institución que tome esa decisión. Pero el 2021 obligadamente fueron bimestrales por las mismas circunstancias que ustedes ya conocen y que fue pues atroz, ¿no? Queremos olvidar esa etapa, pero siempre está en nuestro chip. Y a corto plazo la unidad didáctica, nuestra unidad didáctica estaba conformada por las unidades de aprendizaje, las UA, y los proyectos de aprendizaje, los PEA, ¿no? Y que ahora ya ha cambiado, ¿no? Pero yo quiero darles ese derrotero de lo que fue y con lo que hoy vamos a ver ya a corto plazo, ¿no? Las actividades de aprendizaje o las sesiones de aprendizaje, antes denominadas sesiones de aprendizaje, ¿no? El periodo es más corto, las actividades forman parte ahorita ya de las experiencias de aprendizaje. Las sesiones de aprendizaje correspondían a las unidades de aprendizaje, ¿no? O a los proyectos de aprendizaje. Generalmente los proyectos se terminaban justamente en actividades, ¿no? Por eso digo que cuando me preguntan cuál más cerca está la denominación de experiencia de aprendizaje, es con relación a la denominada unidad didáctica, ¿no? Unidad de aprendizaje que eran. Proyecto de aprendizaje, ¿no? Proyecto de aprendizaje, si me dicen una similitud, porque estaban en base a actividades y son más largas, y en este caso las sedas también. Entonces, pero el resto como que solamente ha cambiado de nombre, decía un profesor en cierta oportunidad. Ahora sí vamos a adecuarnos al momento actual. Los tipos de planificación curricular son de largo alcance y corto alcance. En el largo alcance tenemos en cuenta el cartel de competencias y capacidades que tenemos en nuestro programa curricular, ya sea inicial, ya sea primaria, secundaria, tenemos, o también de acuerdo a la modalidad. La EBR, Educación Básica Regular, que estamos nosotros, la Educación Básica Especial, EBE, o la Educación Básica Alternativa, ¿no? Y la Educación Técnico-Productiva, que es otra modalidad. Muy bien, en el largo alcance, el cartel de competencia, como decía, y la planificación anual, ¿no? En general, se llama todavía planificación anual, por si acaso, ¿eh? Y las de corto alcance, ya, los que antes eran las unidades didácticas, ¿no? Y dentro de ellas, el proyecto de aprendizaje, ahora se llaman experiencia de aprendizaje o simplemente EDA. Estas EDAs vinieron en el cambio de este periodo largo de 2 años,
que nos tuvo la COVID-19 y que ingratamente hemos pasado y que ya no queremos recordar. Y estas experiencias de aprendizaje se dividen en actividades y sesiones, ¿no?, que son las que nosotros todavía denominamos de acuerdo a lo que hemos trabajado el 2019. Quiero que vean este pequeño video, no tiene ni 2 minutos. Justamente se dio este video, es de la UNESCO por si acaso, justamente en el cambio, en el devenir histórico mundial de estos 2 años que hemos tenido 2021. Prestemos atención porque a partir de ahí podemos hacer pequeñas preguntas de respuesta. La UNESCO está explorando cómo el conocimiento y el aprendizaje pueden determinar el futuro de la humanidad y del planeta. Imaginemos los futuros de la educación. Con los cierres y las restricciones del COVID-19, hemos visto que es posible cambiar radicalmente nuestro estilo de vida. La gente se está adaptando a nuevas realidades. A medida que volvemos a trabajar, a aprender y vivir más cerca, aprendamos de esta experiencia. En muchos lugares hemos visto aire más limpio y nos hemos dado cuenta que nuestras formas de vivir implican reales compromisos. Nos hemos dado cuenta del alcance de nuestras vulnerabilidades. La crisis está afectando las vidas y los medios de vida de la gente en diferentes formas, exponiendo la gravedad de las desigualdades. Para los profesores, los estudiantes, la humanidad entera, esta es una oportunidad importante para entender que lo que siempre hemos considerado normal no es inevitable, sino una elección, el resultado de nuestras elecciones. ¿Qué estamos aprendiendo de las interrupciones que ha causado el coronavirus? ¿Qué necesita ser diferente al pasado? Muy bien, muy bien, muy bien. Me quedo con la última frase, aprender a transformarse, ¿no? Sí, nosotros hemos aprendido mucho a partir de lo que ha sido la COVID-19, ¿no? 2020-2021. Mundial. Entonces, en base a esta realidad, que aún todavía no lo dejamos, ¿sí?, podemos señalar entonces qué demandas, qué oportunidades o retos nos exige este nuevo contexto. Porque hay un nuevo contexto, totalmente se ha transformado la realidad. Y si bien es cierto, hemos vuelto a la normal, digamos, iba a cometer el gran error de decir normalidad, a la presencialidad, era lo que yo quería decir, disculpen, pero no es igual. Hay mayor cuidado, hay miedos y temores, todavía necesitamos un soporte socioemocional, no solamente los estudiantes, sino también los profesores, y seguir esperando, aún se viene una quinta ola, o sea, no la hemos pasado totalmente, y ya se vienen otras, ya con las aves, la gripe aviar, muchos colegas me dicen, ¿y qué nos va a pasar de aquí en adelante, Carlos? ¿Qué más vendrá, no? Entonces, creo que decir que hasta el 2019 era una cuestión normal, era porque de repente año a año me pongo a reflexionar, hacíamos lo mismo, nos volvíamos mecánicos. Lo que nos dice este pequeño video es que no olvidemos que el mundo se ha transformado. El mundo evoluciona segundo a segundo. La tecnología ha permitido quedarse en casa. Hemos aprendido de ello, ¿sí? Nos encontramos totalmente mutilados cuando empezamos el confinamiento, pero solo salimos. Los seres humanos tenemos esa capacidad de resiliencia, que es aquella habilidad que nos exige sobreponernos ante aquello que es lo inesperado, lo desconocido. Seamos resilientes para el cambio. Permitamos que nuestros estudiantes realicen aprendizajes que les sirvan para la vida, pero que la normalidad, entre comillas, no existe. Que el mundo es cambiante, variante, se está presentando múltiples cambios en nuestro planeta debido de repente a nuestro incipiente conocimiento de cuidar el planeta. Todo esto del efecto del cambio climático nos afecta. Entonces debemos tener en cuenta ya estos cambios hoy en día. Ya no debemos ser como el 19 y que nos encuentre, imagínense, nos encuentre, como dice en la Biblia, me parece,
con la lámpara apagada, que nos encuentre con la lámpara encendida, o sea, presto a que el cambio que se esté presentando, nosotros sepamos salir adelante. Eso es lo que necesitamos, colegas, que no nos vuelva a sorprender otra enfermedad, otra calamidad, y que esto se supere, ¿no? Que sepamos sobrellevarlo y sepamos salir adelante. Va a depender también de cómo nosotros lo transformamos esto en aprendizajes de los chicos. Cómo deberíamos plantear las experiencias de aprendizaje que nos permita atender esas necesidades que tiene el estudiante, ¿no? En esa gran diversidad de estudiantes que tenemos. No tenemos un solo tipo de estudiante, colega. Tenemos diferentes tipos de estudiante. Respetemos esas diferencias, respetemos esa diversidad y no hagamos solamente que lo normal se transforme y se vuelva mecánico, que entendamos que hay alumnos que aprenden más lento, que hay estudiantes que tienen de repente las comodidades y los recursos para avanzar, pero hay otros estudiantes que tienen necesidad de poder avanzar, pero no pueden por los recursos escasos que hay. Y ojalá sean atendidos por el Ministerio de Educación, que la UGEL se preocupe también de ellos, que nosotros seamos una voz en los colegios para demandar mayor apoyo a los estudiantes. Los estudiantes necesitan la tecnología, pero no tienen ni siquiera una tablet. Necesita el profesor tener internet para poder desarrollar sus aprendizajes. El manejo de las TIC se hace más importante cada día, porque no nos coja de nuevo desprevenidos y tener que ver de nuevo recurrir a la tecnología y nos olvidemos. Ya volvemos a la antigua realidad, digamos, entre comillas, y volver a hacer lo mismo. 19, ya voy a hacer lo mismo todos los días, repetir, ¿sí? ¿Se acuerdan? Repetíamos, muchos otros colegas agarraban y cambiaban de año la unidad, la programación, y firmaban ya y listo, entregaban a dirección, y ya cumplí y listo, voy a empezar mi clase, ¿no? Y todos los años repitiendo los mismos contenidos, ¿no? Las mismas, disculpen, las mismas competencias, capacidades. No, pues, no, hay que innovarse, hay que cambiar, cada situación va cambiando, ¿no? Y lamentablemente estamos recurriendo siempre al texto que hace de 10 años, 12 años que está en las bibliotecas ahí, que ya están apolillados, recurrimos a eso porque no hay un texto actualizado con una nueva realidad. Yo siempre digo, hay que reclamar ello, porque de lo que vale que nosotros aquí, ustedes capacitándose, ¿no? Innovando su conocimiento, innovando su capacidad de planificación, pero en la realidad no hay los medios, no hay los recursos, no hay el material, y se encuentra con una realidad que les tapa, les cierra la puerta. Y todo lo que yo he aprendido lo dejo ahí, sí, en mi software, en mi archivo, me olvido porque no hay el recurso. Pero también, colegas, si no lo hay que tener la capacidad para que nosotros mismos aprendamos a utilizar mejor las TIC, a innovar constantemente, a preocuparnos por el material y recursos que, si bien es cierto, no hay, no es accesible, pero nosotros lo podemos crear. Para eso somos capaces, somos profesores, somos capaces de hacer cambios. Y como decía la ONU, ¿no? El cambio educativo está en nosotros. Las experiencias de aprendizaje que sean aquellas que se trabajen en base a la realidad, al contexto. No repetir año por año o copiar problemática de otra institución que no nos lleva a nada porque estaríamos trabajando en cero. Eso no corresponde a la realidad de mi estudiante. Su realidad es esta, donde está ubicado mi colegio, ¿no? Que sea esto un punto de reflexión, un punto de inflexión para el cambio. Como alguien dijo, acá hay un punto ya de desequilibrio en el cual nosotros hemos tocado fondo y volver a reinventarnos. Es bueno reinventarse. Reinventarse es volver a inventarse, o sea, volver a cambiar esa normalidad, entre comillas, transformarla en algo que puede ser útil para el estudiante, y eso es lo que queremos lograr, ¿no? Lo que queremos lograr es cambio en los estudiantes, ¿no? Entonces, si nosotros logramos cambio en el estudiante, ya podemos hacer cosas, ¿no? Maravillas. Entonces, es lo que queremos hacer, mis estimados participantes. Y ahí tenemos lo que se va a realizar, me parece, en el tercer módulo, ¿sí? Me parece que son justamente las experiencias de aprendizaje, ¿no? Lo que también se conoce como el producto que hacemos de la planificación, ¿no? Finalmente va a terminar en las sedas,
actividades, ¿no? Nuestro material en el cual nosotros desarrollamos nuestros aprendizajes en las aulas, ya sea por bimestre o trimestre, como les digo, ¿no? Entonces, esto mismo hay que tenerlo en cuenta. Seguro que esto se va a poder enfocar mejor en el módulo 3, pero lo he traído porque hablamos de experiencia. Ya sabemos que es un conjunto de actividades, o lo que nosotros conocíamos como sesiones, y que hacen que nos lleven a que los estudiantes enfrenten una situación o un desafío, una situación significativa, ¿no? O un problema complejo. Ojo, la competencia no es aquella misma que desarrollamos anteriormente, ¿ah? Aquella que solamente es cumplir con el currículo y nada más, sino que el problema tiene que ser un desafío, ¿no? De resolver esa problemática. Es un problema complejo. Recuerden ustedes que lo que acudimos es un problema potente. Una situación significativa es un reto para que el estudiante cumpla con resolver esa problemática, esa situación, ¿no? Y por supuesto se desarrolla en el tiempo, en diferentes bimestres o trimestres, dependiendo de la institución educativa. La pregunta de cómo saber si una experiencia de aprendizaje desarrolla competencias está dada por este pequeño cuadro sinóptico. Partiendo de la situación significativa, situación problema o situación dada de un aniversario, que sería una fiesta popular tradicional, como la fiesta de San Juan que hemos dicho, ¿no? Y que esto vaya en concordancia con el propósito de aprendizaje. Guarda una relación estrecha entre ambos y a través de ellos también la produce. Los estudiantes producen y actúan. Producción físico tangible, por ejemplo, un visualizador gráfico, ¿no? Por ejemplo, un dibujo en arte, qué sé yo, ¿no? Y actuación a través de un baile, la oralidad, ¿no? Cuando sale a hacer un discurso, un poema, etc. Esas producciones hay que tomarlo en cuenta de ese punto, ¿no? A través de la producción y actuación. Y esto a través de los criterios de evaluación que apuntan justamente al cumplimiento del propósito, porque los criterios de evaluación ese es el desarrollo de los desempeños. Ya he dicho, los desempeños te va a ayudar a resolver el propósito, que ya están imbuidos de la competencia y capacidad, pero estos criterios nacen de los desempeños, ¿correcto? Estos a su vez se sitúan en diferentes... La situación significativa hace que desarrolle un conjunto de actividades. Estas actividades en conjunto pueden formar parte de un bimestre. Lo que nosotros antes era las sesiones de aprendizaje, ¿no? Y eso va a depender de cuántas sesiones están dadas en una experiencia de aprendizaje, ¿no? Que generalmente han estado abocados en 2 meses, ¿no? Pero las experiencias, por ejemplo, en este año creo que estamos 7 u 8 experiencias, ¿no? Por eso también es diferente. Pero antes llamaban también proyectos unidades de aprendizaje, que eran 7 u 8, que el Ministerio de Educación planteó eso, ¿no? Yo me acuerdo mucho en esas capacitaciones, decía, ¿por qué tienen que ser 8? ¿Cuántas unidades deben ser? 8, y 8 y son 4 bimestres, 2 por bimestre. ¿Quién les ha dicho eso? No hay un número determinado. Es de acuerdo al desarrollo de su planificación. Puede ser 7, puede ser 8, puede ser 9, puede ser 10. Tampoco exagere que puede ser 12 o 15. Es aquella necesaria. Igual acá las actividades de aprendizaje no es que deben ser 4, deben ser 6. Deben ser aquellas que se necesitan para cumplir con la situación significativa, que permita desarrollar eso, la solución a ello, ¿no? La producción de creación permite visibilizar, o ahí está el término, visibilizar, obtener información del estado de desarrollo de las competencias. Cómo ese producto, ¿no? De actuaciones, que es la evidencia tangible o intangible, nos permite visibilizar, nos permite ver, ¿no? Y desarrollar la información y obtener una mejor información de cómo están las competencias, cómo están avanzando, ¿sí? Cuando yo he hecho, y sigo con el ejemplo, cuando he hecho que hagan el tríptico del recetario, entonces a través de ese producto, entonces yo puedo ver cuánto ha avanzado. Lo han hecho bien, ahí he visto cómo, porque mi competencia es que escriben diversos textos. Ojo, eso fue mi competencia, entonces ahí me va a permitir, si desarrollan bien la competencia de texto escrito, desarrolla bien, el texto está bien diseñado, el tríptico en las partes que le corresponden. Todo eso tengo que visibilizar. Todos ellos forman parte de los elementos de una experiencia de aprendizaje. Muy sencillo. Muy bien. ¿Cuál entonces es el punto de partida para planificar una era?
hablando de EDA ya, ¿no? ¿Se acuerdan? Anteriormente habíamos hablado de la situación en 2019, ¿no? Y en ambos es igual. ¿Cuál era el punto de partida? Una evaluación diagnóstica. Si no hay una evaluación diagnóstica, permítame decirle con mucho respeto, no podemos avanzar, no podemos planificar nada, porque no sabemos cuáles son esos, que decía, ¿no? Los saberes previos. ¿Cuánto conoce mi estudiante para poder resolver esa situación significativa? ¿Qué es lo que voy a enfocar para desarrollar mi proceso de enseñanza con los estudiantes? ¿Qué? Si no sé exactamente qué traen mis estudiantes, qué tienen ellos, qué tienen que aportar para yo darle el nuevo conocimiento, como decía Piaget, ¿no? Para darle la nueva competencia, para que ellos se sientan tranquilizados que con algo van a empezar. Ese algo de empezar es sus saberes previos. Si no tiene nada, es porque la situación significativa es irreal, no se condice nada con su realidad. Entonces tiene que recurrir a que la situación significativa mal planteada, mal dirigida, no es adecuada, porque el reto no va a cumplir, los estudiantes no van a colaborar, no van a resolver nada. De ahí que de repente haya problemas para lograr aprendizaje significativo. Mucha atención con ello, mis estudiantes, mis queridos participantes. ¿Sí? Y ahora hablemos de la evaluación, que ya viene también en el quinto módulo. Evaluar. ¿Para qué realizo la evaluación diagnóstica? Si hago un símil con medicina o en salud, si uno tiene algo, adolece de algo, va al hospital o a la posta. Inmediatamente el médico le va a hacer una prognosis, o sea, un prediagnóstico, y luego lo va a hacer. Cuando hablo de prediagnóstico, la medida, la presión, ¿sí? ¿Sí? Le dan la presión, el triaje que le dicen. Inmediatamente a partir de ahí comienza ya a hacer preguntas, repreguntas, a evaluarlo, y si ve que es algo más complejo, le pide un análisis, ¿no? De diferentes, la orina, etcétera, un análisis de sangre. Ahí emite un diagnóstico, a partir de ahí emite un diagnóstico. Pero entonces esos son como los saberes previos en medicina, acá son los saberes previos. Entonces, para identificar el nivel real de o partida de competencias, por supuesto. ¿En qué nivel se encuentra mi estudiante? Sí, voy a desarrollar la célula en primer grado de primaria. Estoy haciendo absurdo. Imposible poder lograr ahí aprendizajes o saberes previos. ¿No? Ese será el nivel real de estudiante, conocer ya la célula. Imposible. Voy a exagerar en el otro lado. Primer grado de secundaria para ver si conocen las plantas. ¿Se imaginan ustedes? Si conocen las plantas. Qué complejo es eso. Qué complejo es esa problemática. Conocer las plantas. Si antes ya desde que están en su casa conocen las plantas, son de color verde, que es por acá, por allá, y ya están en secundaria. O sea, ambos ejemplos que son, no, en polos opuestos, mejor, pero en polos en donde nada dice de lo que quiero tener. ¿Cómo es posible que entonces yo piense desarrollar conocimiento de célula a los niños de primer grado de primaria, con el ejemplo absurdo que les estoy planteando? Entonces yo debo identificar el nivel real de partida, dónde se encuentra el estudiante, en qué nivel se encuentra, y eso lo recoge la evaluación diagnóstica, que es lo que el ministerio en estos momentos está recogiendo, pero como le digo, a fin de año, ya la pregunta decía, pero ¿por qué a fin de año? No me parece que el proyecto va por ahí, ¿no? De hacer ya no sería una retroalimentación, sino sería un reforzamiento, ¿no? Creo que de eso se habla, un reforzamiento, y ahí donde decide el profesor qué hacer, ¿no? En la retroalimentación, no, es más significativo. Pero dado las cosas, dado el problema, muchos se quejan en matemáticas, y los chicos no saben ni las operaciones fundamentales, es necesario pues entonces que se dé un reforzamiento, ¿no? Entonces, si se trata de eso, para eso están recogiendo. Ojalá sea ello, ¿no? Porque esos 2 años, al menos recuperar algo, sería importante. Yo he escuchado al gobierno, creo que fue por mayo o junio, que se iba a plantear, estaban planteando el Ministerio de Educación con el anterior ministro, han cambiado tantos ministros de Educación que señalaban que se va a hacer un reforzamiento en enero y febrero, que prácticamente no iba a haber vacaciones. Eso es lo que yo sé. De ahí ahora, no sé nada, cambia totalmente, no sé. Sería una buena idea.
¿no? Y no estén pensando, colegas, de que va a ser mayor esfuerzo sin pago. Supongo que tiene que ser también en pago, y sería magnífico que lo hagan, porque es un trabajo que se va a hacer en vacaciones. Planificar eras pertinentes. Entonces, se identifica el punto real de partida, luego se determina la necesidad de aprendizaje, o sea, qué necesita el estudiante justamente para que se encuentre en su nivel real, y luego a partir de ello se planifica la EDA, ¿no? Y esta tiene que ser pertinente con la realidad. Muy bien, es dónde está y llegar a dónde va a ir, a dónde va. Está clarísimo, dado igual que lo que se ha visto o lo que se ha escuchado en el video. Muy bien. ¿Para qué planificamos? ¿Para qué planificar? Ahí está la RM 531-2021 que nos sirvió mucho y la RM 148-2022 minera. ¿Sí? Esto es de hoy, está, como dicen, calentito. ¿Para qué planificar? Planificamos para, ya hemos dicho, diseñar, organizar, prever, etcétera, un conjunto de acciones educativas, ¿no? De alguna manera lo que buscamos es anticiparnos a tiempo nuestra práctica pedagógica. O sea, ver antes de, ¿sí? Antes de, ¿qué necesito? ¿Qué debo, cómo debo organizarme para poder empezar el desarrollo de mi proceso de enseñanza-aprendizaje? Yo como profesor, yo tengo que ver, de cualquier nivel, tengo que ver con qué cuento, ¿no? ¿Qué acciones voy a utilizar para de alguna manera orientarme a mi propósito? Si yo no tengo ese punto de partida, yo no preveo, entonces no voy a organizar nada y tampoco voy a tomar decisiones en mis sedas o en mis actividades de aprendizaje o sesiones. ¿Qué implica que planifiquemos anteladamente? ¿Sí? Es que nos permita diseñar, ahí está, diseñar, ya sabemos que hoy se llaman experiencias de aprendizaje, ¿no? Y que ahí a través de ella nos permita desarrollar las competencias posibles para resolver las situaciones significativas. ¿Correcto? ¿Y cómo serán estas experiencias de aprendizaje? Porque las experiencias de aprendizaje es lo que el estudiante trae. ¿Qué experiencia tiene el estudiante? Y cómo a partir de ello puedo mejorar aún más, ¿no? Y que estos están alineados necesariamente con nuestro currículo nacional de educación básica. Entonces, ahí tenemos, por un lado, ¿no? Organizar todas las actividades, las acciones educativas, para no confundir con actividad y aprendizaje. Todas, anticipándonos antes de, para poner en práctica nuestro trabajo. ¿A través de qué lo vamos a lograr? ¿Qué implica esto? Diseñar, pues, nuestras sesiones, nuestros proyectos que eran antes, o llamadas experiencias de aprendizaje y actividad de aprendizaje, con su programación anual. ¿Cómo van a hacer estas? A través de experiencia de aprendizaje que cumplan con ciertas características y componentes alineados todos, ¿sí? Eso sí, alineados con el Currículo Nacional de Educación Básica. Fuera de este, nada. ¿Sí? Tiene que ser dentro del Currículo Nacional de Educación Básica. Porque eso forma parte propedéuticamente de nuestro trabajo, nuestra razón de ser, ¿no? Nosotros, como profesionales, tenemos de alguna manera que desarrollar aprendizajes significativo con estudiantes, pero partiendo de una norma, ¿no? Que ahí está. Si no, no podemos hacer, no podemos salirnos de eso, ¿no? Estaríamos de repente haciendo un tipo de enseñanza diferente, ¿no? Ahora sí, que esto nos permita innovarnos, cambiar, recoger experiencias, sí, pero en base al reglamento, a la normatividad, no olvidemos eso. Muy bien, ahí está. ¿Cuál es nuestro compromiso entonces? ¿Cuáles son los compromisos que yo debo cumplir para hacer una buena planificación? ¿Y cómo lo haremos estos compromisos? Les dejo esa idea ahí. Un reto para ustedes. ¿Qué compromisos tengo que cumplir para lograr una buena planificación? ¿Y cómo lo haré eso? ¿Cómo haré que se cumpla mi compromiso? Es lo que nosotros debemos plantearnos. Muy bien, de mi parte, muchísimas gracias. A nombre de Isel Mía, a los que han estado, a los participantes que han estado acompañándonos. Sí, es una oportunidad para agradecerles y sobre todo a Isel Mía y esta clase, ojo, les digo una vez más, le repito, que el día de mañana a partir de las 8 vaya a estar colgada utilizando términos computacionales en YouTube. Pidan el link y si están inscritos, inmediatamente lo van a poder visibilizar de nuevo
este audio. De mi parte, muchísimas gracias a todos, a cada uno de ustedes. Agradecer una vez más su participación con este primer módulo. Mucho agradecido. Feliz sábado, feliz domingo.